Ya. Buenos días, muchachos. Vamos a iniciar un tema más lo que es física, movimiento compuesto, o también conocido como movimiento parabólico. ¿Sí? ¿Cómo entendemos un movimiento parabólico? Es decir, cuando tú al lanzar un balón le das un ángulo de inclinación. O también cuando lanzas un movimiento semiparabólico. ¿Qué haces? Te lanzas del tobogán hacia la piscina, ¿no? Que generas un movimiento semiparabólico, ¿sí? Si lo completas es un movimiento parabólico. Son diferentes aplicaciones que vemos. Es decir, cuando tú vas a lanzarte o vas a lanzar un balón, por ejemplo, los varones, ¿no? ¿Qué hicimos? Lanzamos un balón, que le damos una forma. Esa forma es de darle un ángulo de inclinación. ¿Para qué? Para que ese balón sobrepase la barrera, ¿sí? A la vez avanza de manera horizontal, a la vez asciende. Cuando avanza de manera horizontal, ¿qué desarrolla? Un MRU, un movimiento rectilíneo uniforme. Pero cuando asciende, es un movimiento vertical de Kayali. Pero cuando asciende, está en contra de la aceleración de la gravedad. Es decir, que su rapidez, su velocidad va a disminuir ¿en cuánto? ¿Va a disminuir en cuánto? 10 metros sobre segundo en cada segundo. Es decir, porque está en contra de la aceleración de la gravedad. Es decir, en contra de la aceleración de la gravedad. Es decir, en estos movimientos no se va a tener en cuenta la resistencia del aire, ¿sí? Los movimientos van a ser en el vacío, ¿sí? Hay que tener en cuenta para que se cumpla lo que está acá. Ahora, tenemos acá movimiento compuesto. ¿Qué es el movimiento compuesto? Que está compuesto por dos movimientos. El movimiento vertical de caída libre de manera vertical, el movimiento rectilíneo uniforme de manera horizontal, ¿sí? Entonces, acá se va a tener una velocidad de vuelo, es decir, con la velocidad que parte. Pero eso no indica, tenemos que hacer una descomposición rectangular, ¿sí? Una descomposición rectangular. Los vectores en Y y los vectores en X, ¿sí? Acá tenemos la velocidad lo vamos a descomponer, tenemos los dos componentes tanto en Y como en X, ¿sí? La velocidad es inicial, ¿ya? Ahora sí, hay que tomar en cuenta esa parte, es decir, vamos a descomponer, ¿sí? Para eso, cuando hablamos del movimiento vertical, es decir, cuando está ascendiendo de manera vertical, vamos a usar las ecuaciones del movimiento vertical de caída libre, pero cuando hacemos de manera horizontal, vamos a usar el movimiento rectilíneo uniforme. Hay que tener bien claro, ¿sí? Hay que tener bien claro esa parte. Ahora, tenemos acá las velocidades, tiene dos componentes, vertical y horizontal. Ahora, cuando hablamos de vertical, está relacionado con la razón, el seno. Nunca te olvides, en Y es el seno, en X es el coseno. Mira, por ejemplo, acá tenemos, observa, vamos a hacer un ejemplo acá también. Tenemos acá, para este acá, SX está representada con el coseno de quién? Del ángulo, ¿sí? Coseno. Y para este lado está el seno, ¿sí? Acuérdate siempre, ¿ah? Y, seno y X, coseno. Es muy importante esa parte, ¿sí? Es muy importante, ¿ah? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Entonces, hay que tener en cuenta acá. ¿Quién va a estar acá? Acá va a estar B sub 0 de Y, B sub 0 de X, ¿sí? Entonces hay que tener bien en cuenta acá. A la vez se va a desplazar. Asciende y a la vez avanza de manera horizontal. Entonces va a ser un alcance máximo. Es decir, va a desarrollar qué distancia va a alcanzar después de haber sido lanzado este móvil, ¿sí? Con una velocidad de vuelo. A la vez, cuando llega un momento que el móvil ya no va a ascender. Si ya no va a ascender, la velocidad vertical en Y va a ser igual a cero. Y acá también, entonces cuando ya la velocidad vertical es igual a cero, ya no asciende, entonces ¿qué ha alcanzado? Una altura máxima. Una altura máxima. ¿Sí? Es importante. Y también hay que tener en cuenta acá, que acá también va a tener en cuenta, va a alcanzar una velocidad, pero esta velocidad siempre se mantiene, velocidad mínima. ¿Sí? La velocidad mínima. ¿Quién es? El B sub 0 de X, ¿sí? Es importante. Entonces, cuando asciende, ¿quién va a afectar? La aceleración de la gravedad. Es decir, que su velocidad de manera vertical va a disminuir en razón a 10 metros sobre segundo. En cada segundo que pase va a disminuir 10 en 10. Y cuando baje, va a aumentar 10 en 10. Es que decimos, también hay que recordar que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Que la velocidad a una misma altura
es la misma, es una característica fundamental del movimiento vertical de caída libre, ¿sí? Es muy importante. Entonces vamos a la velocidad, pero ¿quién es? Sus componentes. Tiene dos componentes, de manera vertical y de manera horizontal. ¿Quién tiene de manera vertical? Mira, de manera vertical tiene el v sub 0 de y. ¿Sí? El v sub 0. De manera horizontal, el v sub 0 de x. ¿Pero con quién está relacionado? La velocidad de vuelo. ¿Quién era horizontal? El coseno. ¿Coseno de quién? ¿Coseno de qué? Del ángulo de elevación. Y de manera vertical, ¿quién? Horizontal, v sub x, por el coseno del ángulo. Y de manera vertical, ¿quién? El velocidad de vuelo, ¿por quién? Por el seno. ¿El seno de quién? Del ángulo. Entonces, es muy importante. Acá ya están actuando dos movimientos a la vez. A la vez asciende, a la vez avanza de manera horizontal. Y si hablamos de manera horizontal es un m robusto. Esta velocidad horizontal siempre, en todo su movimiento horizontalmente, va a ser constante, va a ser lo mismo. ¿Sí? Es importante. Ahora vamos a un ejemplito, un ejercicio que te va a importar bastante. Me dice, una esfera es lanzada desde A, luego impacta en B. ¿Te das cuenta? En A es lanzada con un ángulo de elevación y en B también. Cuando impacta se genera un ángulo de depresión. Como está yendo hacia abajo es de depresión. ¿Sí? Tal como se muestra en la figura. Tal como se muestra en la figura. Luego impacta en B. ¿Sí? Tal como se muestra en la figura. Dice. Calcúlame H. Te piden calcular. A partir de estos datos te piden calcular. Acá te dan la velocidad de vuelo y no te dan nada más. Allá, muy bien. Entonces yo te digo, ¿te das cuenta? Tenemos que hallar, ¿te das cuenta? Para poder hallar la altura a esta misma altura, tenemos que hallar la velocidad. Porque tú sabes, a una misma, ¿por qué vamos a tomar este punto de referencia? Porque nos pide esta altura. En esa altura, ¿quién está relacionado? La velocidad vertical con respecto a esto y la velocidad vertical de impacto con respecto a este ángulo de depresión. Están relacionados. Entonces tenemos que hallar. Hallamos esas dos velocidades porque este va a ser velocidad inicial y la velocidad de impacto con el ángulo de depresión de 45 va a ser la velocidad final. Tenemos que hallar. Entonces vamos a hacer su descomposición. Mira, vamos a hacer su descomposición. Mira, atiende, hacemos su descomposición. Hacemos su descomposición. Ahí está la descomposición. Y para este lado también hacemos, mira. Yo te digo, mira, observa, yo te digo. Profesor, ¿acá quién es? Acá quién es b sub 0 de y y a este lado es b sub 0 de x. ¿Sí? Hay que tener bien en cuenta esa parte. Entonces, yo te digo, entonces para conocer estas velocidades, a la vez, vamos a, mira, a la vez, vamos a hacer, mira, a la vez. Vamos a trasladar acá, mira. ¿Te das cuenta? Acá también, una vez, porque esta ha sido lanzada, de esta azotea ha sido lanzada. Genera, mira, genera un movimiento parabólico. Pero al llegar acá, ¿sí? Al llegar ahí, ¿qué se va a generar? Mira, al llegar acá, vamos a hacer que llegue acá, ¿ya? Al llegar ahí, ¿te das cuenta? Va a estar a una misma altura. Si va a estar a una misma altura, ¿cómo van a ser las velocidades verticales? ¿Cómo van a ser las velocidades? Van a tener lo mismo. Van a tener lo mismo. Van a ser los mismos valores. Entonces, date cuenta. Van a tener los mismos valores. ¿Sí? Entonces vamos a hallar eso, ¿ya? Pero para saber esas velocidades a una misma altura, a una misma altura, tenemos que hacer la descomposición. ¿A través de quién? ¿Qué nos va a ayudar? El ángulo de elevación y la velocidad de vuelo. ¿Cómo? Usando las componentes de las velocidades. Muy bien, entonces vamos a hacer eso. Mira, observa. Vamos a hacer acá, observa, mira, observa, mira, acá le vamos a poner, mira. Ahí está. Su mismo. ¿Qué más tenemos? Mira, ¿qué más tenemos? Acá tenemos esta parte. Tenemos esto, mira, tenemos. ¿Qué más tenemos? Tenemos acá, mira este ángulo de acá. ¿Qué más tenemos? Y tenemos esta velocidad. Ya está, ve. Ya está. Ahí está.
Vamos a hacer para que tenga la misma altura. Mira, tenga la misma altura. Ahí está. ¿Sí? Ahora, ya está, mira, ahí estamos representados. ¿Ves? Ya. Ahí está, ¿ves? Te lo presento. Ahora vamos a ubicar su ángulo de elevación. Vamos a ubicar, ¿cuánto es? 37 grados. Muy bien, 37. ¿Qué más? ¿Qué más? Su velocidad de vuelo, ¿cuánto es? 50 metros sobre segundo, ¿sí? Su velocidad de vuelo. Ahora, tú te das cuenta que este de acá, ¿quién es? B sub y este de acá, ¿quién es? B sub 0 de x, ¿sí? Entonces, profesor, ¿qué hacemos? Tenemos este lado, ¿qué tenemos que hacer? Esto de acá se hace a través de una descomposición rectangular de vectores. Estamos descomponiendo, entonces lo vamos a trasladar. Pero para poder trasladar este vector al otro lado, tiene que mantener su dirección. Mantenemos la dirección. Observa, mantenemos la dirección. Mira, observa, mantenemos la dirección. Mira, ahí está. Mantenemos la dirección. Mira, mantenemos la dirección. ¿Qué hacemos acá? B sub y, B sub 0 de y. Profesor, ¿pero quién está representado? Vamos acá. ¿Quién está representado si B sub y es de 0? El seno. Entonces, vamos acá. B sub 0 de y es igual. La velocidad. Mira, velocidad de vuelo. 50. ¿Por quién? O también lo hacemos acá. Mira, atiende. Velocidad de vuelo por el seno del ángulo. ¿Cuál es el ángulo? 37. ¿Sí? Velocidad, su 0 de x. ¿Qué? Velocidad por el coseno de 37. ¿Sí? Ya está. Profesor, pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar con este colorcito. Vamos a reemplazar, atiende, vamos a reemplazar. ¿Qué decimos? 50. ¿Por quién? Por el seno de 37. ¿Seno de 37 qué es igual? 3 quintos. 3 quintos, ¿sí? 3 quintos. Seno de 37 es 3 quintos. Igual a ¿cuánto? Quinta, 30. Muy bien. Acá también 50 velocidad de vuelo. Coseno de 37. Cateto adyacente que es 4 sobre 5. Entonces, ¿cuánto sale eso? 40. Ahí está, ¿te das cuenta? Mira, observas, ¿te das cuenta? Esta velocidad que es igual a 40. ¿Te das cuenta? Esta velocidad, ¿cómo son? Son iguales. ¿Y cuánto es la velocidad vertical? 30. Entonces ya tenemos las dos velocidades. Mira, ya tenemos esta velocidad a una misma altura, ¿cómo son? Cuando sube y cuando baja a una misma altura son iguales. Son iguales. Entonces ya tenemos esta velocidad, mira, de este punto. Porque tenemos que analizar la velocidad en este punto. Porque nos piden esta altura, mira. A una misma altura, estas velocidades, ¿cómo son? ¿Cómo son? Son iguales. Entonces, como acá es 30, acá también es 30, ¿sí? Ahora nos falta la velocidad con que impacta. Pero tú sabes muy bien, danos cuenta que esta velocidad horizontal, que es un MRU, en todo su movimiento es lo mismo. Entonces, esta velocidad de su 0 de x es lo mismo. ¿Cuánto era? 40. Entonces acá también es 40. Ya tenemos ya. Entonces, teniendo esta velocidad y teniendo este ángulo, ¿qué hacemos? Hacemos la descomposición de vectores. ¿Qué vamos a hacer? Mira, observa, vamos a hacer la descomposición. Mira. Para este lado, para este lado va a ser, mira, para este lado tenemos este vector. Vamos a hacerlo por este lado. Pero con respecto a esto, vamos a hacerlo con otro colorcito. Mira, vamos a hacerlo con otro color. Con respecto a esto. B sub 0 de y. ¿Sí? Con lo que impacta, ¿no? Con lo que impacta, ¿no? Esto es en y. ¿Sí? Con lo que impacta, ¿sí? Entonces, vamos a hacer su descomposición, mira. Vamos a hacer la descomposición. Atiende, vamos a hacer su descomposición, mira. Mira, atiende. Atiende. Es importante que atiendas. Acá tenemos el esto. ¿Qué más? Tenemos acá, mira. ¿Sí? Tenemos ahí. Mira, ¿qué te parece? Para que quede bonito, ¿qué te parece si acá lo ponemos? Acá lo vamos a poner ahí que se ha generado un ángulo, mira, un ángulo. ¿Cuánto es ese ángulo? 45, muy bien, 45.
Entonces, pero no tenemos nada. Pero sabemos cuánto vale esto, ¿sí o no? ¿Cuánto vale esto? De X, ¿cuánto vale? 40. Ya está. Por eso, pero ahí tenemos, ¿qué hacemos? Tenemos que formar un triángulo rectángulo. Entonces, este vector de impacto en Y tiene que ser lo mismo acá. Es decir, que tiene que mantener la misma posición. Entonces, vamos a hacer esto, mira. Lo trasladamos. Ahí está. Lo trasladamos. Si lo trasladamos, observa, si lo trasladamos, este B sub Y va a estar acá, mira. Acá de negrito, para que no te pierdas. B sub 0 de Y. ¿Sí? B sub 0 de Y. Pero ¿qué hay que recordar muy bien ahí? ¿Qué hay que recordar? El triángulo notable de 45. Mira el triángulo notable de 45. Hay que recordar eso muy bien. Muy bien, hay que recordar, ¿eh? Hay que recordar muy bien. ¿Sí? Hay que recordar. Ahí está. Recordamos, mira, que recordar que hacemos 90, 45, 45. ¿Sí? Hay que recordar 45, 45. Entonces es importante, ¿ah? Es importante. Entonces, ¿en qué relación está acá? ¿En qué relación están los catetos y su hipotenusa? Están en relación que K y K raíz de 12. ¿Qué se entiende eso? Que los catetos siempre van a ser iguales. Y tú te das cuenta que esta velocidad de impacto vertical con que impacta el móvil, ¿cómo son? ¿Cómo son con estos? Son iguales. Si este es 40, esto también vale 40. ¿Te das cuenta? Esto también vale 40. Entonces, mira, entonces eso también vale 40. Acá era velocidad y eso es 0. Como acá no alcanza el espacio, entonces acá también vamos a ponerle 40. ¿Sí? 40. Entonces te das cuenta, ya tenemos, esta es la velocidad de impacto de manera vertical. ¿Te das cuenta esta velocidad de impacto de manera vertical? ¿Qué nos va a ayudar? Allá, porque cuando hablamos la altura, en esta altura, hablamos la altura de manera vertical. Entonces, ¿quién es su velocidad inicial? 30. ¿Quién es su velocidad final? 40. Entonces yo te digo, de 30, vamos a hacer acá, este es 40. De 30 a 40, ¿cuánto tiempo ha pasado? Un segundo, profesor, un segundo. Tú sabes que en cada segundo, a través de la aceleración, va a aumentar 10 metros sobre segundo. En cada segundo ha pasado un tiempo. Ahora tenemos velocidad inicial, velocidad final. Tenemos tiempo. Entonces, ¿qué fórmula nos va a ayudar? Mira, la primera, no tenemos altura. La segunda, tenemos tiempo, no nos va a ayudar porque el tiempo no está acá. La tercera, tiempo, gravedad. Si tenemos inicial, también tenemos, podemos hacerlo por ahí. Ya es tiempo al cuadrado. 1, también la primera, la segunda. ¿Te das cuenta? Entonces es importante. Mira, sin hallar esta velocidad, podemos hallar por esto. Entonces, pero vamos a usar la cuarta, ¿sí? Bueno, velocidad final, velocidad inicial y final, ¿sí? Entonces vamos a dar solución al problema. Mira acá, esta partecita. Altura es igual, velocidad final, velocidad inicial sobre 2 por el tiempo. Reemplazamos con azulito. ¿Cuánto es final? 40. Inicial, 30 sobre 2 por el tiempo. ¿El tiempo cuánto es? Ha pasado un segundo. Entonces, la altura, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser la altura? Va a ser 40 más 30, 70. Entre 2, 35. Por 1, 30. Entonces, la altura va a ser 35 metros. ¿Te das cuenta? Desde el punto de lanzamiento hasta donde impacta el móvil, va a ser está a una altura de ¿cuánto? De 35. Desde el punto de lanzamiento a donde impacta el móvil, se encuentra a una altura de 35 metros. Espero haber colaborado con su aprendizaje. Será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.